Bueno, voy a hablar de enfermedad intersticial asociada a enfermedades del tejido conectivo. Los objetivos de esta presentación es describir las principales características de la enfermedad intersticial asociada a colagenopatías, describir los principales patrones tomográficos y tratar de identificar características en la tomografía que nos ayuden al diagnóstico diferencial. Bueno, las enfermedades del tejido conectivo son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias de naturaleza autoinmune que pueden afectar distintos órganos. Estas enfermedades son la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica o esclerodermia, las miopatías inflamatorias, entre las cuales se destacan la dermatomiositis, polimiositis y el síndrome antisintetasa, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo y el lupus eritematoso sistémico. En este grupo de enfermedades, la enfermedad intersticial es la principal causa de morbilidad y mortalidad. Y junto con la hipertensión pulmonar son los dos principales factores pronósticos en estas enfermedades. Y si bien se suele diagnosticar en pacientes con antecedente conocido de una enfermedad reumatológica, puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Y en contraposición a las formas idiopáticas de neumonías intersticiales, suelen tener mejor pronóstico ya que pueden responder al tratamiento inmunosupresor. Según la bibliografía, la prevalencia de enfermedad intersticial en este grupo de enfermedades es variable, pero las más frecuentemente que se asocian con enfermedad intersticial son la esclerodermia en primer lugar y las miopatías inflamatorias y la artritis reumatoidea. Después seguidas por el síndrome de Sjögren y en último lugar el lupus, que si bien puede dar enfermedad intersticial es muy raro y las manifestaciones torácicas suelen ser con compromiso pleural, ¿no? de las serosas como derrame pericárdico, derrame pleural y hemorragia alveolar. Existen múltiples causas de enfermedad pulmonar intersticial, pero en nuestro medio son tres las principales causas, ¿no? Cuando tenemos un paciente con enfermedad intersticial principalmente pensamos en tres grupos de enfermedades, que son la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? o cuando no encontramos una causa, la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? secundaria a antígenos inhalados, y el tercer grupo son las enfermedades del tejido conectivo. Si bien principalmente se sospechan cuando tenemos hallazgos atípicos para fibrosis pulmonar idiopática, como en pacientes de sexo femenino, pacientes menores de 60 años y obviamente en aquellos que tengan hallazgos positivos tanto en la clínica como en la serología, en todos los pacientes con enfermedad intersticial se debe descartar la enfermedad del tejido conectivo. Entonces a todos, en la evaluación inicial, se pide un laboratorio básico tratando de rastrear estas enfermedades compuesto por anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, anticuerpos anti-CCP, PCR y eritrosedimentación. Y después, de acuerdo a los hallazgos de este laboratorio, incluso a los hallazgos clínicos y también de las imágenes, se profundizará o no en la búsqueda de estas enfermedades. Pero bueno, vamos a lo que nos importa desde el diagnóstico por imágenes, que es cuando sospechamos una enfermedad del tejido conectivo desde la tomografía. Estas enfermedades se manifiestan con patrones intersticiales similares a los de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y si vemos de acuerdo a la frecuencia, el más frecuente globalmente en la mayoría de ellas es el patrón de neumonía intersticial no específica, excepto en la artritis reumatoidea, que se presenta más frecuente con un patrón de neumonía intersticial usual. Por lo tanto, siempre ante un patrón de NSIP tenemos que tener la sospecha de que puede tratarse de una enfermedad del tejido conectivo. También para destacar la presencia de patrones de neumonía de organización, principalmente en las miopatías inflamatorias. La neumonía intersticial linfóidea, que si bien es menos frecuente, si encontramos características como por ejemplo quistes, podemos pensar que se trate de un síndrome de Sjögren. Y también destacamos el compromiso de la vía aérea en la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren. Este es un trabajo en el cual se revisaron características clínicas, radiológicas, de laboratorio, también patológicas, de pacientes que previamente habían sido diagnosticados con neumonía intersticial no específica idiopática, y en el cual vieron que la mayoría de ellos presentaban datos que hacían sospechar una enfermedad del tejido conectivo, aunque no estuviera del todo definida. Por lo tanto, esto apoya, ¿no?, el hecho de que ante un patrón de neumonía intersticial no específica tenemos que pensar que puede tratarse de una enfermedad del tejido conectivo que tal vez no esté del todo manifestada. Acá vemos 4 ejemplos del patrón de neumonía intersticial no específica en 4 enfermedades del tejido conectivo: esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea y un caso de dermatomiositis. Y estos son patrones en los cuales predomina en los lóbulos inferiores, predominan las opacidades en vidrio esmerilado, como se ve acá principalmente en el síndrome de Sjögren. Suelen asociarse sutiles bronquiectasias, en este caso con una exposición más central, pero en otras ocasiones podemos tener hallazgos más fibróticos acompañando las áreas en vidrio esmerilado con reticulación fina y homogénea, y también bronquiectasias por atracción de disposición también más central en contraposición a la disposición más subpleural en el patrón de usual. Y en estos dos casos también contamos con la presencia de respeto subpleural, que es un dato también muy indicativo de un patrón de NSIP. También podemos encontrarnos, ¿no?, con patrones usuales en todas las enfermedades del tejido conectivo, principalmente en la artritis reumatoidea, ¿sí? Como ustedes saben, esto se manifiesta principalmente en el compromiso en lóbulos inferiores, a nivel subpleural, y la característica es las zonas de panalización compuestas por espacios aéreos quísticos agrupados, aunque actualmente con el cambio de las guías, como vamos a ver posteriormente, se acepta con una sola hilera de quistes para decir que hay panalización. La presentación tomográfica tiene importancia en el pronóstico, ya que los pacientes que se presentan con patrones tomográficos de neumonía intersticial no específica o un patrón indeterminado tienen mejor sobrevida que los pacientes con patrón de neumonía intersticial usual, los cuales tienen mayor mortalidad. Pero bueno, cuando estamos ante un patrón de neumonía intersticial usual, si bien esto es más característico de la fibrosis pulmonar idiopática dentro de un contexto clínico adecuado, tenemos ciertos signos
que nos pueden hacer sospechar que estemos ante una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Como es el signo anterior de los lóbulos superiores, en el cual tenemos compromiso intersticial más marcado en la porción anterior de los lóbulos superiores en contraposición con la porción posterior. La panalización exuberante, que es cuando tenemos zonas de panalización que ocupan la mayor parte, mayor del 70% según la definición de las zonas fibróticas. Y el signo del borde recto, que cuando vemos las reconstrucciones coronales, las áreas fibróticas terminan con un ángulo recto contra la superficie pleural. En nuestra experiencia, el signo que más comúnmente hemos asociado de estos signos, ¿no? El que más comúnmente hemos asociado en enfermedad del tejido conectivo es la panalización exuberante, como vemos en este caso muy marcado, ¿no? De un paciente con artritis reumatoidea, en el cual tenía abundante panalización en los lóbulos inferiores, que ocupa prácticamente todas las zonas fibróticas, y en el corte inferior prácticamente ocupa toda la superficie pulmonar. Este es un trabajo en el cual se evaluaron las tomografías en forma retrospectiva de 187 pacientes con enfermedad intersticial asociada a enfermedades del tejido conectivo, y en el cual buscaron si había características tomográficas que pudieran indicar un diagnóstico diferencial entre las mismas. Lo que se vio al comparar la artritis reumatoidea contra el resto de las enfermedades del tejido conectivo es que había mucha mayor frecuencia de panalización, con un odds ratio de 4.1. Y esto es lógico si pensamos que el patrón de UIP es el más frecuente en la artritis reumatoidea y la característica de este patrón, una característica indispensable, es la presencia de panalización para hacer el diagnóstico en la tomografía. Pero no tenemos que olvidarnos que tampoco es poco frecuente ver en pacientes con artritis reumatoidea otros tipos de patrones más inflamatorios, ¿no? Como vemos en el caso de la derecha, con extensas zonas con densidad en vidrio esmerilado, con sutiles bronquiectasias por tracción más centrales, compatible con un patrón de neumonía intersticial no específica, o también zonas de consolidación que pueden indicar patrón de neumonía de organización, como es este caso que fue confirmado por criobiopsia transbronquial. En el caso de esclerodermia, cuando compararon la esclerodermia contra el resto de las enfermedades del tejido conectivo, vieron que había mayor frecuencia de adenomegalias en los pacientes con esclerodermia, con unos ratios de 2.5, aunque con un intervalo de confianza con el límite inferior muy poco por encima del 1. Pero con más peso sí se vio que la dilatación esofágica es más frecuente en los pacientes con esclerodermia, con unos ratios de 5.2. Y también vieron que estos pacientes tenían mayor extensión de zonas en vidrio esmerilado, lo cual también va de la mano con la alta frecuencia del patrón de NSIP en los pacientes con esclerodermia. Acá vemos un ejemplo de un paciente de sexo masculino, joven, 29 años, en el cual tenemos dos cortes a nivel de los lóbulos inferiores y tenemos una sutil alteración de la densidad en vidrio esmerilado, ¿no? Que se asocia a sutiles bronquiectasias centrales y con zonas de respeto subpleural bien marcadas, compatible con un patrón de NSIP y celular porque predomina claramente el vidrio esmerilado. Y si prestamos atención al esófago, se asocia a dilatación esofágica, con lo cual una tomografía muy sospechosa de un paciente con esclerodermia. Lo ideal sería encontrar los pacientes en esta etapa con un predominio de vidrio esmerilado, con una fase más celular, que van a tener más posibilidades de responder al tratamiento inmunosupresor, pero muchas veces ya encontramos, ¿no? Patrones de NSIP mucho más fibróticos, donde vemos el vidrio esmerilado que se asocia con abundante reticulación, ¿sí? Que es más fina y homogénea en contraposición con la UIP, con bronquiectasias por tracción centrales y también con zonas de respeto o menor compromiso subpleural que son indicativos del patrón de NSIP. Con respecto a las miopatías inflamatorias, se vio que la presencia de consolidación era más frecuente en las mismas, con un ratio de 2.4, y que también es muy raro encontrar panalización en estos pacientes, ¿sí? La ausencia de panalización tenía un ratio de 5.6. Esto también va de la mano con la alta frecuencia del patrón de neumonía en organización en las miopatías inflamatorias, que muchas veces se asocia al patrón de NSIP. Entonces, cuando vemos un patrón de NSIP que presenta zonas de mayor densidad, que sugieren áreas de neumonía de organización, uno de los diagnósticos a pensar es que puede tratarse de una miopatía inflamatoria. Vemos el caso de una mujer de 41 años con tos persistente y disnea progresiva, ese fue el motivo de consulta. En la tomografía tenía múltiples zonas de consolidación con distribución peribroncovascular, subpleural, zonas con densidad en vidrio esmerilado más difusas en lóbulos inferiores, y vemos en algunas esas zonas de consolidación con disposición en halo, con un centro más respetado, con densidad en vidrio esmerilado, con múltiples focos, configurando el signo del halo invertido, también muy sugestivo de neumonía de organización. Al interrogatorio dirigido, la paciente presentaba artritis y rigidez matinal, y al examen físico exhaustivo vemos que presentaba manos de mecánico manifestadas por hiperkeratosis y descamación de la cara radial del dedo índice, y con un anticuerpo anti-Jo1 positivo en el laboratorio, que es un anticuerpo antisintetasa, y por lo tanto así se arribó al diagnóstico de síndrome antisintetasa. Otro caso de una mujer con síndrome antisintetasa, en este caso 42 años, con debilidad muscular, también con manos de mecánico y positivo del anticuerpo anti-Jo1, en el cual vemos una tomografía que también suele ser bastante característica en estos pacientes, con zonas de NSIP en los lóbulos inferiores, manifestadas por áreas en vidrio esmerilado, muchas veces se asocian a zonas de mayor densidad que sugieren organización, y una disposición característica en los cortes coronales es la marcada disminución de volumen de los lóbulos inferiores, con elevación de los semidiafragmas que se acercan a las fisuras,
y la disposición de la enfermedad intersticial de esta manera por sobre los hemidiafragmas. También esos son signos descritos como característicos en el síndrome anticiptetasa. No debemos olvidarnos, ¿no?, aparte de la enfermedad intersticial, que podemos encontrar hallazgos de compromiso de la vía aérea que nos van a hacer pensar principalmente en artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren en estos pacientes, y se pueden manifestar por zonas de distinta atenuación, patrón en mosaico, y por nodulillos centrolobulillares, que también pueden estar traduciendo la bronquiolitis folicular en estos pacientes. Y los cortes en expiración se van a manifestar por zonas, ¿no?, de atrapamiento aéreo. Por eso siempre es importante cuando estudiamos pacientes con enfermedad intersticial contar con adquisiciones en expiración, porque la presencia de atrapamiento aéreo nos puede hacer pensar en distintos diagnósticos, como por ejemplo enfermedades del tejido conectivo, principalmente Rey-Sjögren. También el otro diagnóstico principal en el paciente con enfermedad intersticial es la neumonitis por hipersensibilidad. Con respecto al síndrome de Sjögren, también recordar que es característica la presencia de quistes, si bien no es lo más frecuente es que se presente con un patrón de NSIP, pero cuando encontramos quistes intraparenquimatosos de paredes finas, con distribución peribroncovascular y subpleural, que pueden asociarse a pequeños nodulillos o a veces áreas de vidrio esmerilado o reticulación, nos hacen pensar en la posibilidad de neumonía intersticial linfoidea, y en ese caso sospechar el diagnóstico de un síndrome de Sjögren, y si es necesario avanzar en la investigación del paciente, por ejemplo con una biopsia de glándulas salivales menores. Otro patrón que pueden presentar estos pacientes con menos frecuencia son zonas en lóbulos superiores de fibrolastosis pleuroparenquimatosa-like, manifestadas por estas condensaciones y engrosamientos, condensaciones subpleurales y engrosamientos pleurales irregulares, que se asocian a bronquiasas por tracción y reticulación que se dirige hacia el parénquima, que se contrapone con hallazgos en lóbulos inferiores de una enfermedad intersticial, en este caso manifestada por un patrón reticular y subpleural, que podríamos definir como un patrón incipiente, que podría estar siendo una UIP de reciente comienzo, pero sería más catalogado como indeterminado. Este es un caso de un paciente con síndrome de Sjögren, y en esta serie de pacientes, de 113 pacientes con enfermedad del tejido conectivo y enfermedad intersticial, se vio que el 19% presentaban un patrón como el que había descrito, con áreas similares a la fibrolastosis pleuroparenquimatosa en lóbulos superiores, y enfermedad intersticial, otro tipo de enfermedad intersticial en lóbulos inferiores. Y los que más frecuentemente presentaron este patrón fue los pacientes con esclerodermia, pero para destacar es que estos pacientes tienen peor pronóstico que los que no presentan este patrón. También debemos estar atentos e incluir en nuestro informe, en caso de haber signos de hipertensión pulmonar, ya que es la segunda causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, principalmente asociada con esclerodermia y enfermedad mixta del tejido conectivo, y también el lupus, ¿no? Hay que prestar atención al diámetro de la arteria pulmonar cuando es mayor a 29 milímetros y al agrandamiento de las arterias lobares y segmentarias como signos indicativos en la tomografía de hipertensión pulmonar. Pero bueno, también como son pacientes que van a estar en seguimiento de parte del equipo multidisciplinario, seguramente vamos a tener tomografías en la evolución de este paciente. También tenemos que estar atentos a las complicaciones que pueden surgir, como zonas de hipoventilación y atelectasias por disfunción diafragmática en las neumopatías inflamatorias. También neumonías aspirativas por debilidad de la musculatura parafaringia en las miopatías o por alteración de la motilidad esofágica en el síndrome de Sjögren. Tener en cuenta la presencia de neumonías oportunistas, ya que son pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor, y principalmente estar atento al riesgo de neoplasias, ya que son pacientes que tienen un riesgo aumentado de las mismas, principalmente en cáncer pulmonar, en la esclerodermia, miopatías, artritis y el lupus, y siempre estar atento en el síndrome de Sjögren, en la aparición de nuevas zonas de consolidación o imágenes nodulares que puedan hacer sospechar la presencia de un síndrome linfoproliferativo. Este es un caso de un paciente de sexo masculino con artritis reumatoidea y enfermedad intersticial asociada con un patrón de UIP, en el cual vemos la primera tomografía a la izquierda, ¿no?, con patrón de UIP, con panelización subpleural, y un año y medio después, en una tomografía posterior, aparición de un nódulo pulmonar en el segmento lateral del lóbulo medio, con contornos algo irregulares, medía 15 milímetros, y que si bien en estos pacientes la aparición de nódulos puede corresponder a nódulos reumatoides, este era el caso de un paciente extabaquista de 70 años, con lo cual el contexto clínico ameritaba avanzar en la caracterización y se diagnosticó un adenocarcinoma pulmonar. Además, tampoco presentaba nódulos subcutáneos, con lo cual la sospecha de una neoplasia era alta. En general, los nódulos reumatoides suelen presentarse con contornos más lisos, suelen ser múltiples y no únicos, pueden cavitar y suelen tener muchas veces disposición subpleural, y como dije anteriormente, en general se acompañan de nódulos subcutáneos al examen físico. Bueno, para terminar, en modo de resumen, recordemos que la enfermedad intersticial en estos pacientes es la principal causa de morbilidad y de mortalidad, ¿sí? Y que si bien muchas veces se conoce el diagnóstico previo de la enfermedad intersticial, muchas veces la primera manifestación, y en todo caso la única, es la enfermedad intersticial, con lo cual siempre hay que descartar las enfermedades de tejido conectivo en estos pacientes. El patrón de NSIP es el más frecuente en la mayoría, excepto en la R,
que es el patrón de UIP, por eso siempre esos patrones de NSIP más inflamatorios nos hacen pensar en enfermedades del tejido conectivo. Y después tenemos que estar atentos a hallazgos en la tomografía que nos puedan hacer sospechar que se trata de enfermedad del tejido conectivo y de una etiología específica, ¿no? Como la coexistencia de patrones de NSIP con organización para las miopatías, por ejemplo, los quistes en el síndrome de Sjögren. También estar atentos a otras manifestaciones como compromiso de las serosas, que también pueden hacer pensar en enfermedad del tejido conectivo, y la dilatación esofágica, principalmente en la esclerodermia. Muchas gracias.